Carlos Jorge, buen día, ¿cómo estás? Qué buen día a la audiencia de Venus, gracias por llamarme. Bueno, Carlos Jorge, después de 40 días de un proceso de cuarentena, de aislamiento que ha rendido sus frutos en el cuadrante sanitario, el reverso de la moneda son las consecuencias de la inactividad económica que están generando una enorme presión sobre el gobierno que ensaya a partir del lunes próximo una flexibilización relativa. De esto que se ha anunciado en términos de reactivación económica, ¿te parece razonable? ¿Te parece el orden correcto de las cosas? ¿Hay sectores que pudiesen haber vuelto ya y que están siendo postergados? Vamos por partes. Lo primero, nos parece correcto o nos parece interesante el anuncio del gobierno de retomar, entre comillas, actividades económicas a partir del 4, porque eso minimiza la ansiedad o la incertidumbre económica que todos tenemos, ¿verdad? De alguna forma. Pero ahí nos lleva a otra preocupación. Hagámoslo bien, porque si no, todo el esfuerzo que se ha hecho en apoyar a la gestión de salud puede verse perjudicada aquí, que eso puede traer o puede tener consecuencias que son muy previsibles, muy complicadas. No sé el orden, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Yo voy más al tema de que hasta hace una semana atrás no teníamos un horizonte en términos de expectativas en tiempo y hoy día tenemos por lo menos una fecha, o por lo menos tenemos fechas, y bueno, vamos a ir, todavía no tenemos las especificaciones del gobierno sobre cómo se abrirán los diversos sectores económicos, pero bueno, por lo menos ya tenemos alguna información que nos indica cómo sería o cómo va a empezar este camino de retomar actividades económicas, etcétera. Carlos Jorge, ayer tuve una extensa conversación con Santiago Peña, con Santi Peña, y yo le decía, Santi, el dinero es prudente, y él me decía, no, Quique, el dinero es cobarde. Hablando de que los banqueros tienen la responsabilidad de sentarse encima del cofre y esperar a que el panorama se aclare para decir, bueno, ahora sí con seguridad vamos a volver a administrar el dinero de quienes nos lo confiaron. Entonces, la hora de los valientes en la banca, Carlos Jorge, parece estar en el campo de la banca política, del Banco Central. Si de ahí nos surge una línea de financiamiento para la recuperación de industrias, para el calce del sector servicios que está arriba de las MIPYMES, y vamos a estar complicados. Generalmente estoy de acuerdo con Santi Peña, en este caso no. Yo creo que el dinero no es cobarde, el dinero es inteligente. Yo creo que el dinero inteligente busca cómo colocarse, dónde colocarse y siempre busca rentabilidad. Y en el caso de los bancos no manejan dinero de los dueños de los bancos manejan dinero de los clientes como vos y como yo, que tenemos en depósitos de ahorro o tenemos en cuentas corrientes, y ellos no pueden prestar dinero a gente que con seguridad no va a devolver. Entonces ahí tiene que haber una discriminación y nosotros venimos advirtiendo esto hace rato. Así como este gobierno ha realizado esta pandemia, enfrentado a esta pandemia con una cuarentena cumplida a media o bien cumplida, como se quiera ver, para ganar tiempo, que como no estaba preparado para asumir el problema, entonces nos encerró a todos de alguna forma para prepararse de la mejor manera posible, pero en el caso de la economía directamente mandó a la economía a ¿cómo se llama?, a terapia intensiva. Y dentro de esa terapia intensiva tomó prioridades, yo diría, sociales, más que nada privilegió a las pequeñas y medianas empresas, y dejó de lado completamente a las medianas y grandes, que son las que... Y ahí quiero ir a lo siguiente, que quiero hablar de algunos números si tengo tiempo. Sí, claro que sí. Para darte algunas ideas. Exactamente. Creo que llegaste al campo al que me cuesta muchísimo llegar con otros interlocutores. El gobierno libera una línea de financiamiento para los más vulnerables, se entiende, es un deber esencial. Luego libera una línea de crédito para las MIPYMES, y de ahí para arriba, silencio. No, lo que pasa es que yo entiendo, yo me pongo en el lugar, qué sé yo, trato de ponerme, porque es muy difícil, en el lugar de ellos, porque me cuesta entender muchas cosas, pero en el caso de las pequeñas y medianas empresas, pequeñas otra vez, es un tema social, ¿verdad? Más que nada son informales, muchos informales. Hay un 90 y pico % de informalidad. ¿Qué significa esto? No pagan impuestos, no tienen a su gente en el seguro social.
pero generan puestos de trabajo y hay que reconocer y hay que aceptar esto. De hecho, es una gran oportunidad de formalizar la economía, que es imperativo, pero han dado prioridad a este tema, que es más que nada un tema social, económico, con subsidios, y de alguna manera, por eso que hay también una parada ahí en el tema de los bancos. Muchas de estas pequeñas o mini empresas no califican, no tienen balance, no tienen un plan de negocio. Es muy difícil que el sistema formal financiero pueda darle un crédito a ellos, porque saben que no van a poder pagar, y muchas de estas empresas no tienen cómo justificar una serie. Pero de todas maneras, sí, yo particularmente estoy de acuerdo en que el gobierno sí, para evitar un problema social más agudo todavía, tomó la decisión de priorizar a estos, pero se olvidó completamente del resto, que es lo que te quiero hablar ahora. Mira, aquí, que para que tenga idea, la economía del Paraguay, toda la economía del Paraguay, la que se puede contabilizar, lo que podríamos llamar como economía legal, estamos hablando más o menos de 40 mil millones de dólares. De estos 40 mil millones de dólares, 14 mil van al Estado, o sea, es el presupuesto general de gastos. Repito, 40 mil millones de dólares toda nuestra producción, y de esto 14 mil millones va al gasto del Estado. Y el Estado recauda apenas 4 mil millones de dólares, 4 mil millones de dólares en impuestos. En impuestos. ¿Cómo cubre esa diferencia entre 4 mil de ingresos, gastos 14 mil? Y bueno, Itaipú, un poquitito Yacyretá, muchos préstamos, muchos bonos, muchas refinanciaciones, mucha bicicleteada, etcétera, etcétera. Primer punto, hay que mejorar inmediatamente y drásticamente la calidad del gasto. Porque si tuviéramos un buen gasto, no tendríamos el problema de que falta dinero para salud, o que tenemos problemas en la educación, o que tenemos problemas en seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. De esos 14 mil millones, 90 y algo por ciento, ponerle que es 92, 93 o 94, porque todo es discutible, va a gastos rígidos. Y dentro de estos gastos rígidos, 75% aproximadamente es salario. O sea que no hay dinero para infraestructura, ni para salud, ni para nada. Entonces también hay que aprovechar este momento para hacer la reforma integral del Estado, porque si no se hace, no va a alcanzar el dinero. Y te agrego más. Hay 3.000 empresas medianas y grandes que son las que sustentan al fisco, pagan el 90% de todos los impuestos. De estas 3.000 empresas, 40% de ellas están con problemas, porque no es que el problema de la pandemia, nada más, ya venían lo mal, pues ya venían con problemas del año pasado. El año pasado fue un año económicamente pésimo, y entonces algunas de ellas empezaban a sacar la cabecita, a mirar el horizonte, y de pronto viene esta pandemia que golpea con mucha fuerza, sí, con muchísima fuerza, sí, a todo el sistema. Y hoy tenemos a un grupo importantísimo de empresas que van a dejar, que no están facturando, a diferencia de algunos opinólogos que hablan de que las empresas grandes tienen espalda. En realidad las empresas tienen estómago y tienen corazón, pero viven de sus ingresos, no solamente de los aportes de los socios o de los préstamos, no, viven de los ingresos. ¿Qué significa? Viven de lo que venden. La radio, el medio en que vos estás, vive de la facturación, no vive de otra cosa. El dueño del medio no puede estar poniendo dinero, ya puso todo el dinero que tenía. Claro, y Carlos Jorge, entonces, si me permitís hacer un pequeño señalamiento, esta radio está hecha de radio, no está hecha de supermercado, no está hecha de tabaco, está hecha de radio, entonces es más duro para nosotros. Por eso, de todas maneras, pero voy a lo siguiente, lo que quiero decir nomás es que si estas 3.000 empresas, que son el 90% de los ingresos del fisco, facturan menos o no facturan nada, muchas de ellas van a tributar también menos. Conclusión, el fisco va a tener mucho menos ingresos, y si se sigue gastando igual y se tiene mucho menos ingresos, encima luego ya estamos con un déficit tremendo, vamos a tener un problema grave en un momento dado. Esa es la visión que nosotros tenemos y creemos que es el punto de inflexión para tomar decisiones que son las que van a sustentar la proyección de este país en el futuro. Uno, la reforma integral del Estado. ¿Qué significa esto? No es modernizar el Estado, como algunos también plantean. Modernizar es mejorar algo que está funcionando y le das más memoria o le das capacitas más. No, nosotros hablamos de reforma. Reforma es cambiar algo que no funciona bien. Y para que funcione bien hay que hacer cambios que van por 3 vías conceptuales. Hay que definir qué tipo de país queremos, hay que definir dónde somos competitivos, a qué áreas vamos a darle más prioridad o vamos a darle más apoyo para ser competitivos y para poder posicionarnos de otra manera en el mundo.
una vez que definimos qué tipo de país queremos, estoy sintetizando, Quique, una vez que definimos qué tipo de país queremos, bueno, qué estructura le vamos a dar, qué soporte le vamos a dar, qué modelo estructural le vamos a dar en términos de presupuesto, en términos de funcionarios públicos, en términos de capacidades, en términos de planes de carrera, o sea, cómo gestionamos el país que diseñamos o que aprobamos anteriormente. Y en tercer lugar está la parte contextual, cómo va a funcionar este país en un mundo cambiante donde no hay acuerdos, ya no hay prácticamente bilateralidad, y un mundo que ni siquiera sabe qué va a pasar a fin de año. Entonces esos tres temas deben en este momento ser analizados muy criteriosamente entre el sector público y el sector privado para ver cómo enfocamos el futuro de una manera diferente. Evidentemente, así como lo estamos haciendo, no funciona, no alcanza e incluso es perjudicial. Pero la conclusión es esta. La economía, yo estoy hablando de la economía formal, está en terapia. No hay suficientes camas para poner a las empresas en este tema, y el gobierno ha hecho algunos intentos, pero no son suficientes o no llegan efectivamente a la gente que tiene que llegar. Esa es nuestra visión, Quique. Carlos Jorge, muchísimas gracias. A vos cuando quieras, Quique, un gran abrazo.